Asuntos de opinión es nuestro tema, nuestra serie de lecciones, y vamos ya en la lección número 18 y hemos entrado en materia de interpretación con el texto, con el pasaje de Primera de Corintios capítulo 8. Le estamos haciendo un estudio cuidadoso a Primera de Corintios capítulo 8. Ya pasamos por la exposición y análisis de Romanos 14. Esos son los capítulos de la Biblia que abordan los temas de opinión. Yo animo a mis hermanos a que si de pronto se llegaron a perder algunas de estas lecciones, visiten nuestra página de YouTube y ahí encontrarán entonces ya las lecciones de Romanos 14 expuestas para que ustedes repasen y tomen nota de lo que ya se ha enseñado y lo tengamos en consideración porque más adelante en otras lecciones vamos a necesitar recordar algunos puntos que ya vimos de estas lecciones anteriores para que podamos comprender lo que se verá más adelante. Primera de Corintios capítulo 8. Esta es nuestra tercera parte. Vamos a estudiar en esta noche los versículos del 4 al 7. Dice: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque que se llamen dioses, aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Vamos a mirar cómo Pablo explica a los corintios la realidad sobre los ídolos. El versículo 4 dice: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. ¿Por qué esta aclaración? ¿Por qué esta explicación? Porque para el mundo grecorromano en el cual Pablo se movió y predicó el evangelio, los ídolos representaban a los dioses que en aquella época se adoraban. Mis hermanos y oyentes, las personas de aquella época, los ciudadanos de Corinto en particular, creían que Zeus, Afrodita y los demás dioses griegos eran reales. Ellos pensaban que en realidad existían. Ellos veían la mitología no como la entendemos hoy día, como un simple mito, sino que de verdad creían que esos seres existían y que eran seres sobrenaturales, que eran divinidades poderosas que los podían o favorecer o castigar. Sin lugar a dudas, Pablo ya les había aclarado estos temas a los corintios cuando estuvo con ellos allá en la ciudad de Corinto. Al decirles la siguiente frase que voy a resaltar ahí en el versículo: sabemos que un ídolo nada es en el mundo, ese sabemos demuestra que ya les había enseñado la verdad y que los cristianos en Corinto ya tenían claridad respecto al tema de la idolatría. ¿Qué les enseñó el apóstol inspirado? Que un ídolo no era nada en realidad y que solamente existía un Dios verdadero. Por supuesto, Pablo transmitía una enseñanza que también ya se había dado en el Antiguo Testamento. En el Salmo 115, versículos del 3 al 8 leemos: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro y obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan.
Tienen ojos, mas no ven. Tienen orejas. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Esta realidad enseñada por Pablo les transmitía a los cristianos en Corinto una gran enseñanza que les iba a ayudar a sacar conclusiones respecto al tema controversial que los estaba cobijando. ¿Cuál era el tema que causaba controversia en aquel entonces? Bueno, la pregunta que se viene haciendo en todo el contexto: ¿se puede comer un alimento que antes fue sacrificado a un ídolo, como la carne que luego vendían en la carnicería? Esa era la pregunta que se hacían los cristianos en Corinto. ¿Podemos comer de esos alimentos pese a que antes fueron ofrecidos en adoración a un ídolo? Al decirles Pablo que un ídolo no era nada, que no existían esos dioses, la inferencia a la que eran conducidos los corintios era que sí se podía comer esa carne y que no había pecado en ellos si participaban de esos alimentos, ya que si esos alimentos fueron ofrecidos a algo que en realidad no existe, como esos ídolos, entonces no se pecaba por comer algo en lo que después el cristiano iba a orar a Dios y a darle gracias por esos alimentos. Sin embargo, mis hermanos, nos surge una pregunta: ¿por qué sí estaba prohibido participar de un culto a esos ídolos? Si los ídolos no son nada, pues no daba igual participar de un culto, al fin y al cabo no son nada. Aquí no debemos confundir, hermanos, dos cosas claramente diferentes. Una cosa es comer un alimento que antes hubiera sido sacrificado a los ídolos. Y otra cosa es participar de una falsa adoración que, que es idolatría. El comer, la acción de comer no constituye pecado porque no quebranta ninguna ley divina, pero el participar de una adoración falsa sí, porque es caer en el pecado de la idolatría, señalado y condenado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Adicionalmente, mis hermanos y oyentes, aunque el yeso o la madera con que se elaboraba la figura o ídolo no era nada, no tenía vida, no era una divinidad verdadera que existiera, Pablo sí aclara más adelante, cuando veamos el capítulo 10 lo vamos a detallar. Pablo aclara que detrás de todo ese culto pagano estaba Satanás y sus huestes influenciando al mundo. De manera que quien participara de un culto de esos sí adoraba a una entidad espiritual real existente. ¿Cuál? Satanás y sus huestes de demonios que se escondían detrás de esos ídolos. Mire lo que dice Primera de Corintios capítulo 10, dos capítulos más adelante, versículos del 19 al 21 dice: ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Bueno, estas preguntas ya estaban contestadas en el capítulo 8. Ya había dicho, un ídolo nada es en el mundo, pero son preguntas para hacer reflexionar a los lectores primarios de esta carta, que eran los cristianos en Corinto. Y en el verso 20 les dice: antes digo que lo que los gentiles sacrifican, miren, a los demonios los sacrifican y no a Dios, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Entonces, por estas razones, los cristianos en Corinto, a ellos se les prohibió participar del culto pagano, del culto de adoración idólatra, y no debían estar en ningún ritual
donde hubiese idolatría de por medio. Eso sí, se les prohíbe claramente en la carta a los Corintios. Ahora bien, quiero que notemos algo muy importante, mis hermanos y oyentes. Quiero que enfaticemos algo y lo voy a poner ahí en la pantalla. Las distinciones claras hechas por Pablo. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, hace claras distinciones entre lo que era participar del culto idólatra versus participar de una comida. Y si Pablo hizo estas distinciones, nosotros también vamos a meditar en ello. Hay diferencia entre lo uno y lo otro según lo que estamos viendo en esta carta. Para Pablo era pecado participar del culto idólatra, pero él mismo es el que enseña que no es pecado participar de una comida, aunque antes esos animales hubiesen sido ofrecidos en esos cultos. Yo quiero que ustedes observen esas distinciones claras que hizo Pablo en la carta. Quiero que analicemos algo. Cuando Pablo distingue estos actos, claramente muestra que las dos cosas constituyen cuestiones diferentes, mis hermanos. Yo ¿por qué enfatizo esto? Nosotros no podemos hoy día unir y hacer igual algo que las escrituras claramente separan y distinguen. Y es que una de las estrategias comunes de los que les gusta condenar y censurar a los creyentes en los asuntos de opinión es arguir que una cosa, cuando está relacionada con otra, entonces ambas son pecado. Entonces, la primera cosa hace que la segunda se vuelva mala. Esa es una forma de argumentar de muchos hoy día. Por ejemplo, hay quienes creen, y hablando ya de los días y asuntos de opinión, vamos a hablar de lo controversial. Hay quienes creen que todo en la fecha de diciembre, de Navidad, creen que absolutamente todo es malo o que todo está condenado o que todo en Semana Santa, por ejemplo, también es pecado o que todo en Halloween es pecado. ¿Cómo lo sustentan? Bueno, ellos argumentan de la siguiente manera. Observemos el razonamiento legalista que existen muchos. Primero, dicen, miren los argumentos. En diciembre se hacen pesebres, que son ídolos, y ahí se peca por idolatría. Bueno, puede ser válido, claro que sí. Segundo argumento, dice el que tiene ese razonamiento, dice, en diciembre muchas iglesias añaden al acto, el acto de adoración del nacimiento de Cristo. Y como Dios no mandó a la iglesia a celebrar el nacimiento, pecan por quebrantar el culto y la liturgia. Bueno, en eso estamos de acuerdo. Pero miren la conclusión C. Por lo tanto, todo acto que se haga en diciembre, como decorar decoraciones con luces y hacer comidas, será pecado porque se hacen en las mismas fechas y están relacionadas con los otros pecados ya mencionados. Bueno, esta conclusión, mis hermanos, sencillamente es errónea a la luz de lo que Pablo está enseñando en esta carta. Y lastimosamente esa es la forma de razonar, de argumentar favorita de muchos que actualmente afirman a la ligera, por ejemplo, con las fechas de diciembre y otras, que si uno participa de una cosa, entonces peca porque hay otras cosas que son malas en sí. Que si uno participa, por ejemplo, de las comidas, entonces también participó de la idolatría. Esa es la aceleración, la conclusión acelerada de muchos. El opositor legalista y censurador es experto en relacionar y unir lo que Dios distingue y separa en las escrituras.
Los legalistas son expertos en lanzar acusaciones y juicios a la ligera, diciendo que hacer una cosa te hace culpable de la otra. Pero el apóstol Pablo aquí claramente está mostrando que así no son las cosas. Él dijo a los corintios, mis hermanos, él hace unas claras distinciones, resalto esa palabra, distinciones hechas por Pablo. ¿Qué enseñó Pablo a los corintios? Bueno, Pablo dijo a los corintios que les era prohibido participar de un culto a los ídolos, que eso era pecado, y no hay discusión sobre el asunto. Pero también enseñó que les era permitido comer lo que antes había sido ofrecido a dichos ídolos, como lo vimos en nuestra lección anterior, en los versículos anteriores, versículos del 1 al 3 de este capítulo. Una cosa era pecado, la otra no. Y esto sin importar que ambas cosas tuviesen cierta relación. Pablo hizo distinciones entre dos cosas que estaban relacionadas y mostró que mientras una era pecado, la otra no. Entonces, mis hermanos, tenemos ante nuestros ojos un claro principio bíblico. ¿Cuál? No podemos tildar una práctica de pecado por el hecho de que tenga cierta relación con algo que sí sea pecaminoso. Aprendamos esto. No podemos tildar una práctica de pecado por el hecho de que tenga cierta relación con algo que sí sea pecaminoso. Yo sé que el pensamiento de muchos es que si una cosa es mala, cualquier cosa que esté en relación con eso que es malo, también es malo. Pero noten ustedes, léanse varias veces Primera de Corintios 8. Pablo enseñó que comer estos alimentos sacrificados a los ídolos no era pecado, mientras que al mismo tiempo enseña que sí era pecado participar del culto idólatra. Pablo hace claras distinciones. Nosotros tenemos que aprender lo mismo. En esto debemos tener sumo cuidado. El apóstol Pablo dejó claridad que no era pecado comer algo que antes había sido sacrificado a los ídolos, aunque adorar a un ídolo sí fuera pecado. Para el apóstol inspirado, una cosa no convertía mala o pecaminosa a la otra. El comer no te volvía idólatra, según el pensamiento de Pablo. El comer no te hacía partícipe del pecado de los idólatras. Si alguien no está de acuerdo y quiere discutir este principio, bueno, que lo discuta con el apóstol Pablo, que es el que enseñó estas líneas. Muchos hermanos hoy día están fracasando en hacer estas distinciones. Muchos al ver que algo es malo, convierten en malo todo aquello que esté relacionado y que esté a su alrededor. Y este es un típico error que cometen comúnmente los evangélicos y los sectarios. Por ejemplo, muchos pentecostales enseñan que es pecado tener televisor y le dicen a sus feligreses que destruyan el televisor o que lo regalen. Así lo dicen. ¿Por qué? ¿Por qué razonan así? Porque dicen ellos, es que por televisión se transmiten programas muy mundanos y con contenido muy pecaminoso. Bueno, eso es cierto, sí, pero el hecho de que en la televisión transmitan programas pecaminosos no tiene que conllevar a la conclusión de que tener televisor en la casa sea pecado y que haya que botar a la basura el televisor para poder ser más santos. No todos los programas de televisión son malos. Otros, como los evangélicos, enseñan que debido a que hay mucha música con contenido pecaminoso, con letra mala, entonces concluyen que es pecado que el cristiano escuche música. Y lo mismo ha sucedido con el tema del baile. Muchos dicen que como hay bailes muy sensuales,
y grotescos, entonces todo baile en absoluto es pecado. Y la lista puede continuar, mis hermanos. Este error fatal de interpretación del mundo sectario no ha eximido a los cristianos en la actualidad. Muchos hermanos creyentes, expositores, que son censuradores y legalistas, califican los días como malos sin hacer las debidas distinciones que Pablo enseña a hacer en Primera de Corintios 8. Por ejemplo, al hablar de la Navidad o del Halloween, muchos creen que porque muchas personas hacen actividades pecaminosas en Navidad y en Halloween, entonces toda cosa que se haga en esas fechas ya se vuelve mala. Pero Pablo no enseñaba así. Aquí estamos ante un pasaje donde vemos claramente que Pablo hacía distinciones y separaba lo que realmente era pecado de aquello que no era pecado. Nosotros como cristianos tenemos que aprender a discernir de igual manera todos estos asuntos que nos envuelven en la actualidad. Y tenemos que desarrollar la capacidad de aprender a hacer también las distinciones adecuadas a estos asuntos de opinión para no terminar imponiendo la opinión como si fuese un dogma o mandamiento. Aquí nos preguntamos, hermanos y oyentes, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué ocurre en la hermandad esta situación que cristianos y expositores renombrados o reconocidos generalicen todo, meten en el baúl de los pecados cuanta cosa les quepa y todo lo catalogan como malo sin hacer primero un análisis cuidadoso y luego hacer las debidas distinciones como Pablo lo enseñó a hacer? La respuesta que da la Biblia del por qué pasa eso es una sola, y es que aún son niños en Cristo. Pueden llevar muchos años en la iglesia, pero son creyentes que todo ese tiempo se quedaron consumiendo la misma leche y diría yo, las mismas cartillas de siempre. Años y años y no maduraron debidamente, no estudiaron ni investigaron por su propia cuenta las cosas con una mente y corazón abierto y por eso no son capaces de distinguir y de discernir lo que es bueno de lo que es malo con la debida madurez. El escritor de Hebreos dice en el capítulo 5, versos del 13 al 14, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque espiritualmente es niño. Ahora, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados ¿en qué cosa? En el discernimiento del bien y del mal. Y podríamos decir en saberlos distinguir y separar. Es que mis hermanos, muchos creen que el pecado consiste en que lo que Dios dice que está mal, el mundo dice que está bien. Así está el mundo hoy día. Lo que Dios dice que es pecado, el mundo dice que no, eso no es pecado, eso es bueno, pero también es pecado llamar a lo que es bueno, llamarlo malo. Isaías dice, hay de los que a lo bueno llaman malo, pero también de los que a lo malo llaman bueno. Ambas cosas son malas, mis hermanos, y hay que discernirlas. Cuando abordemos detalladamente en lecciones más adelante los temas de la Navidad y el Halloween, que los vamos a ver, vamos a aplicar estos principios y vamos a hacer distinciones entre lo que es bueno y lo que es malo en esas fechas. Así que les pido que tengan paciencia mientras abordamos esas lecciones. Por ahora nos toca pasar por el estudio cuidadoso de Primera de Corintios 8 y luego abordaremos Primera de Corintios 10. Los animo a todos a que vayan leyendo también el capítulo 10 de la primera carta a los Corintios para que cuando recibamos esta clase tengamos la mente fresca y empapada de lo que se va a estudiar. Bueno, el apóstol Pablo
Continuando con esta lección, le dice a los corintios, para nosotros solo hay un Dios y un Señor. Versículos 5 y 6. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Aunque lo que voy a decir enseguida no tiene que ver con el tema de los asuntos de opinión, sí merece, mis hermanos y oyentes, que prestemos atención por lo que muchos enseñan con respecto a la persona de Jesucristo. Por ejemplo, la enseñanza de los testigos de Jehová es que Jesús no es Dios y que este pasaje lo confirma. Para ellos este pasaje enseña que Jesús no es Dios. Ellos creen que eso es así porque este pasaje separa a Dios de Cristo, diciendo que solamente el Padre es Dios y que Jesús es Señor. Ahí lo dice el versículo 6, vuelvo y lo leo. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, ¿quién? Jesucristo. Entonces ellos dicen, bueno, conclusión, Jesús no es Dios, el único Dios es el Padre. Bueno, ese razonamiento, si fuera válido, si fuera correcto, esto nos trae una gran consecuencia lógica que ni ellos mismos la van a aceptar. Si solo el Padre es Dios, entonces solo Jesús es Señor. Lo aclaro más. Si por esto hay que excluir a Jesús de ser Dios, entonces, bajo el mismo razonamiento, se debe excluir al Padre de ser Señor. ¿Notan la consecuencia lógica que trae ese tipo de razonamiento que dan los testigos de Jehová? Ellos dicen, como el texto dice que Jesús es el Señor y que el Padre es Dios, entonces Jesús no es Dios. Ah, bueno, listo. Si fuese así, entonces el Padre no es Señor. Pero si decimos eso, si decimos que el Padre no es Señor, ¿qué hacemos con todos los pasajes que llaman al Padre Señor? Porque son muchos. ¿Y qué hacemos con todos los pasajes que llaman a Cristo Dios? Este razonamiento es absurdo, mis hermanos, no merece que le dediquemos mucho tiempo y enfoque. Además de que nuestro seriado se enfoca en los asuntos de opinión, pero no quería dejar pasar por alto este punto, ya que Primera de Corintios 8, del 5 al 6, amerita que hablemos de ese asunto. El propósito de Pablo con estas líneas fue simplemente exponer a los ídolos paganos como falsas divinidades, y lo hizo contrastándolos con el Padre y con el Hijo, divinidades verdaderas. Jamás Pablo tuvo la intención de poner en contraposición al Padre con el Hijo. Por el contrario, lo que hace Pablo es juntarlos para contraponerlos a estos dos con los ídolos. Ahora, cuando Pablo dice que en el mundo, y hablamos del mundo grecorromano, el que tenía Pablo en mente, había muchos dioses y muchos señores, ahí lo resalto en el versículo 5, tales señores en este mundo, en esa cultura grecorromana, eran vistos como divinidades también, seres divinos o dioses. Se les llamaba señores porque se caracterizaban por ser autoridades sobrenaturales. Por ejemplo, los corintios adoraban a Zeus como Dios, lo consideraban el Dios supremo del cielo, pero también adoraban al hijo de Zeus llamado Dionisio, el dios del vino, pero lo llamaban Señor. Dionisio, en la mitología, era hijo de Zeus, y a ambos los adoraban como divinidades. A uno le decían Dios, a otro le decían Señor, pero en la mente de ellos ambos eran dioses. Así que la contraposición que está haciendo el apóstol Pablo es de poner al Padre y a Jesús como seres divinos reales, en contraste con seres divinos falsos. El término Señor, que en el griego es kurios, significa
según los léxicos y diccionarios del idioma griego, significa amo, dueño, que gobierna, que ejerce señorío o se usa como sinónimo de Dios. Entonces, ese término eleva a Cristo al nivel de deidad, no lo inferioriza, como malinterpretan los adeptos de la secta de los testigos de Jehová y de otras sectas con doctrina arriana. Ahora bien, volviendo a poner estos pasajes en la línea de pensamiento que viene trazando el apóstol Pablo, Pablo dijo esto con el fin de enseñarle a los corintios y enfatizarles que para el cristiano solamente existe un Dios y un Señor que los gobierna, el Padre y el Hijo. El resto de divinidades paganas que había en el mundo en aquel entonces eran vanidades, ficciones, falsedades. Por lo tanto, un alimento que hubiera sido ofrecido a un ídolo de esos que ellos adoraban, no quedaba contaminado ni manchado ese alimento, esa carne, ni quedaba poseída la carne como se creía en aquella época. Comer un alimento que había sido ofrecido a algo que realmente no existe no afectaba el alma de los cristianos. Desde esta perspectiva, el cristiano podía comer de todo lo que se le pusiera a la mesa y no pecaba porque sencillamente el ídolo al que fue ofrecido ese alimento no era nada. Sin embargo, sí se podría presentar un problema, mis hermanos y oyentes, y ante ese problema, ahí sí Pablo enseña que se debía tomar ciertas precauciones. ¿Cuál era el problema? Bueno, como en esa época la mayoría de la gente creía que esos dioses eran reales, que de verdad, es que ellos creían que de verdad existían. Podría suceder que hubiese un hermano débil en la fe, un hermano que aún no comprendiera bien las cosas y comiera de esos alimentos creyendo que de verdad esos dioses sí existen y que el comer honraba o adoraba a esos dioses. Ahí sí había un gran lío, y especialmente con los débiles en la fe. Si un cristiano débil llegaba a participar con esa conciencia de que esos dioses son reales y existen, ahí sí había un lío. ¿Por qué? Porque ese cristiano al comer iba a pecar. Eso es lo que Pablo aclara en el verso que sigue. Voy a poner el versículo 7. Pero no en todos hay este conocimiento. Pregunta, cuando dice esto, pero no en todos hay este conocimiento, ¿a quiénes se refiere? A los débiles en la fe. Ellos eran los que no tenían el conocimiento de que un ídolo no era nada. Ellos sí creían que era algo, que existía. Entonces Pablo exhorta a la iglesia y les dice, tengan cuidado. Sabemos que un ídolo nada es, pero es que no todos los miembros de la iglesia tienen ese conocimiento. Observemos bien el problema que podía afectar la iglesia de Corinto. ¿Cuál era el problema? Ahí lo resalté. No en todos hay este conocimiento. ¿Cuál conocimiento? Contexto. El que viene transmitiéndoles de que solamente hay un Dios y un Señor. No muchos en Corinto sabían y entendían esta verdad, esta doctrina. No todos los corintianos comprendían o reconocían que los dioses paganos eran falsos y que el único Dios verdadero estaba conformado por el Padre y por el Hijo. No todos entendían la doctrina correcta acerca del Dios verdadero. No todos sabían esa verdad. No todos los miembros de la iglesia en Corinto armonizaban en este tema doctrinal. Eso es lo que Pablo está diciendo ahí cuando dice, no en todos hay este conocimiento. Esto para nosotros suena difícil, ¿cierto? Difícil de asimilar. ¿Por qué? Porque, hermanos,
nosotros en Latinoamérica hemos sido formados en una cultura donde no tenemos que enfrentar la creencia en muchos dioses de la mitología griega. A nosotros cuando evangelizamos no nos toca decirle a las personas, mire que Zeus no existe, porque el mundo no cree en eso ya. Más bien tenemos que enfrentar falsas doctrinas. ¿Saben cuál es la ventaja de nosotros en esta época que tenemos ahora en nuestra cultura? Es que todos creemos en el mismo Dios, aunque con diferentes posturas doctrinales. Lo que combatimos son falsas doctrinas. Tengamos en cuenta que cuando Pablo escribe esta carta en el año 51, escribió a un entorno diferente, mis hermanos y oyentes, a un mundo diferente, un mundo totalmente pagano. Eran personas que venían de una vida totalmente entregada a la idolatría, eran politeístas, o sea, creían en muchos dioses, eran personas que adoraban, como nuestros antepasados indígenas, como los chipchas, que creían en diversos dioses, adoraban a Bachué, adoraban al sol, la luna, a los ríos los adoraban. Bueno, la Biblia da evidencia de que esta cultura greco-romana era politeísta. Hechos capítulo 17, versículo 16 dice, cuando Pablo llegó a Atenas, observen lo que sucedió cuando Pablo llegó a Atenas. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada ¿a qué? A la idolatría. Ellos, los atenienses, ellos sí creían que Zeus, que Afrodita, que todos estos dioses mitológicos eran verdaderos. Esa era la mentalidad de ellos. Y ese fue la clase de gente que tuvieron que combatir los primeros cristianos. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, imagínense, tenían santuarios o templos para cada dios. Y dice Pablo que miró esos santuarios y halló también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Tan idólatras eran los atenienses que le tenían una estatua al Dios, si no hay un Dios que si hay un Dios que no conocemos, pues a ese también adoramos. Imagínense lo idólatras que eran. Miren lo que, y esto era en todo el mundo grecorromano, esto no era solo de los corintios, esto también era de los romanos, de los atenienses, de los de Tesalónica. Miren, primera de Tesalonicenses 1:9 lo que dice. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. Mire lo que dice. Y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces, mis hermanos, pongámonos en los zapatos de la gente de aquella época. Los débiles en la fe de aquella época incluía a hermanos que todavía pensaban que sí existían muchos dioses y que creían en muchos señores. Eran personas que se habían convertido a Cristo, que se habían bautizado, que entraron a ser parte de la iglesia en Corinto, pero su mente y conciencia todavía creía que existían otros dioses. El apóstol entonces le dice a ellos, a esa comunidad de creyentes, especialmente a los que se las daban de que tenían mucho conocimiento, tengan cuidado, es lo que les dice Pablo. No todos en la iglesia de Corinto tienen este conocimiento. No todos saben que hay un solo Dios verdadero. Y enseguida añade, porque algunos, y observen el texto, bueno, la sociedad de aquel entonces creía en muchos dioses. Observen, habituados hasta aquí a los ídolos. ¿Qué significa eso? Pablo les añade esto, porque algunos, habituados hasta aquí
a los ídolos. ¿Qué significa ese habituados hasta aquí? Bueno, el término griego, vamos a ir al griego, habituados, en el griego es suneteia. Esta palabrita la vimos en nuestro estudio sobre el velo y el cabello, pero vamos a recordar. Esa palabra suneteia significa una costumbre o práctica. Una costumbre con tinte cultural, oído, o práctica. Eso es lo que significa suneteia. O sea que se puede traducir sin miedo a equivocarnos, porque algunos acostumbrados hasta aquí a los ídolos, y creo que sería una mejor traducción. Miremos esa palabra suneteia en otro pasaje de la Biblia, donde aparece en el griego original. Juan 18:39, cuando Pilatos fue a entregar quería entregar a Barrabás en vez de a Jesucristo. Mira lo que dice, Juan 18:39. Pero vosotros, o sea, los judíos, tenéis que la costumbre, griego, suneteia. Vosotros tenéis la costumbre de que se os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? O sea, ellos estaban, esa era una práctica común, que en Pascua se liberara a un reo de muerte. Y en este caso, pues Pilatos quería soltar a Barrabás, pero los judíos pidieron, Pilatos quería soltar a Jesús, pero los judíos pidieron que soltara a Barrabás. Entonces, mis hermanos, lo que está enseñando Pablo en Primera de Corintios 8:7 es que en Corinto había todavía cristianos que no tenían conocimiento, que eran débiles en la fe y a la vez estaban habituados hasta aquí a los ídolos, o sea, estaban acostumbrados a practicar la idolatría. Eran cristianos que creían en los ídolos, porque eran recién convertidos, débiles en la fe, no entendían, y además de eso ya estaban acostumbrados, habituados a los ídolos. Y hasta la fecha de Pablo escribirles esta carta, las conciencias de esos hermanos débiles les decían que esos ídolos eran dioses verdaderos y que por lo tanto, estos cuando comían alimentos que antes habían sido sacrificados a los ídolos, no comían con la misma conciencia que los fuertes, los que entendían que un ídolo nada era, sino que pensaban que si comían esos alimentos, o pecaban contra Dios por ofenderle, o pensaban que adoraban a esos ídolos y que eso era válido, ser politeísta era válido. Miremos Primera de Corintios 8:7. Vamos a mirar ese texto que tenemos a la izquierda en otras traducciones de la Biblia. Esta versión, la Biblia latinoamericana, traduce así, Primera de Corintios 8:7. Dice, pero no todos tienen este conocimiento. Algunos estaban tan acostumbrados. Noten que mientras la Valera traduce habituados, esta traduce acostumbrados hasta hace poco, que para ellos comer lo que se ofreció al ídolo es como si estuvieran el culto sacrificando al ídolo. O sea, para ellos era participar del culto. Y con esto manchan su conciencia poco formada. O sea, eran débiles en la fe. Miremos el mismo versículo en otra traducción, la Nueva Traducción Viviente. Sin embargo, no todos los creyentes saben esto. Algunos están acostumbrados. Nuevamente, otras versiones de la Biblia traducen mejor el texto. Algunos están acostumbrados a pensar que los ídolos son reales. Entonces, cuando comen un alimento que fue ofrecido a ídolos, ¿qué pasaba en la conciencia de ellos? Lo consideran adoración a dioses verdaderos y violan su débil conciencia. Una traducción más para que nos quede claridad sobre lo que significa Primera de Corintios 8:7. La traducción en lenguaje actual dice,
No todos saben estas cosas. Antes de creer en Cristo, algunos de ustedes adoraban ídolos y todavía creen que esos ídolos tienen vida. Por eso, cuando comen alimentos que fueron ofrecidos a los ídolos, les remuerde la conciencia y se sienten culpables. ¿Cuál era el problema? Mis hermanos, el problema no era comer el alimento sacrificado a los ídolos. El problema era que había cristianos débiles que podían ser afectados. Eso es lo que dice el verso 7. No en todos hay este conocimiento. Hay hermanos que están habituados, acostumbrados a adorar ídolos y creen que esos ídolos todavía son reales, entonces delante de ellos no hay que comer. Ese es el punto que Pablo quiere enfatizar en estas líneas, mis hermanos. Entonces, ¿qué era lo que le estaba preocupando a Pablo para con los corintios? Era que había cristianos en Corinto que se estaban perdiendo por culpa de la conciencia débil. Había cristianos en Corinto que creían que esos ídolos eran reales y entonces cuando les ofrecían un alimento que antes había sido ofrecido a un ídolo, ese cristiano débil que le faltaba entender que el ídolo no era nada, que pensaba que ese ídolo era real, ¿qué hacía? Comía creyendo que estaba adorando a ese ídolo. Esa acción por parte del cristiano débil, eso sí se constituía en pecado por dos razones. Primera, si comía sintiéndose mal, pensando que deshonró a Dios por adorar a otro Dios, entonces estaba quebrantando su conciencia y como vimos en las lecciones sobre Romanos 14, el quebrantar la conciencia es pecado. Y segunda razón, la de más peso, si comía pensando que era un adorador de Dios y de Cristo, pero al mismo tiempo que podía ser un adorador de otro Dios, o sea, pensando que el politeísmo era válido, entonces ya su pecado rayaba en qué? En la idolatría. Lo que le preocupaba a Pablo era que esas almas se perdieran por su ignorancia y de paso el regaño o reprensión que Pablo está dirigiendo a los que tenían conocimiento era para que estos anduvieran con más tacto ante esos hermanos débiles. ¿Por qué? Porque de cierta manera el proceder de los sabios, de los entendidos, de los maduros en Cristo, era dañino para los débiles. Con su egoísmo y arrogancia, los conocedores del tema, los que pensaban que ya sabían y entendían el asunto de los ídolos, pensaban que podían aprovechar su libertad y comer de todo sin importarles lo que pensaran los débiles. Cuando un cristiano con entendimiento en Corinto comía y le ofrecía al débil de esa comida, el débil entraba en una encrucijada mental, se afectaba su conciencia. ¿Por qué? Porque o pensaba que iba a pecar por participar de alimentos que para él eran pecaminosos, pero al final los comía quebrantando su conciencia, todo por agradar al hermano que sí tenía conocimiento, o terminaba peor, adorando al ídolo debido a su ignorancia sobre el tema. En ambos casos, ese hermano débil pecaba, pero el que lo impulsaba a pecar, el que lo estaba haciendo tropezar, era el fuerte por no tener tacto con él. Entonces, el problema en Corinto era una falta de consideración por parte de los fuertes para con los débiles. Los fuertes descuidaban a los hermanos débiles, comían sin tacto, sin cuidado, sin considerar la conciencia del débil. Y estos, por falta de conocimiento, los débiles, tropezaban. Y los fuertes, en cierta forma, eran responsables de hacerlos tropezar porque los hacían caer en los pecados o de idolatría o de quebrantamiento de su propia conciencia. Esto, mis hermanos y oyentes, es lo que Pablo estaba reprochándole a los corintios. Algo muy similar, muy parecido al reprocho correctivo que hizo a los cristianos en Roma en el capítulo 14, aunque en el caso de los corintios aquí hay unas diferencias particulares, sobre todo en la temática y circunstancias vividas. Como podemos ver, los débiles en la fe aquí en Corintios eran gentiles acostumbrados a la idolatría, mientras que los débiles en la fe en Romanos 14 eran hermanos que venían del judaísmo. Finalmente, ya para concluir,
Pablo exhorta a los cristianos en Corinto, a los fuertes en la fe, diciéndoles que deben aprender a actuar con más cautela y deben tener más tacto con los débiles. Pablo les dice que es cierto, sí, que la comida no los va a condenar, por eso no se van para el infierno, ni los va a salvar. En el versículo 8, miren lo que les dice del 8 al 13. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. No les afectaba, dice, porque ellos al ser fuertes comprendían bien el asunto, sabían que tenían libertad para comer. El problema era que estaban abusando de su libertad delante de los débiles y no estaban considerando el tropiezo que les estaban causando a los débiles. Cuando el fuerte comía, entendía que el ídolo no existía y al comer no quebrantaba su conciencia ni adoraba a nadie más sino al Dios verdadero. Pero es que eso no era lo que pasaba en la conciencia del débil. Cuando el débil comía, este o se sentía mal porque pensaba que la deidad pagana existía y que lo iba a manchar esa comida, o pensaba que estaba adorando al ídolo y que el politeísmo era válido, y ahí pecaba. La pregunta, ¿quiénes tenían gran responsabilidad al conducirlos a pecar así? Los fuertes. Ellos, por su falta de empatía y tacto para con los débiles, no se estaban dando cuenta que esos hermanos débiles estaban tropezando por culpa de los fuertes. Quiero que culminemos leyendo las líneas que siguen y que vamos a estudiar en la próxima lección. 8. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero miren la advertencia que Pablo les hace. Mirad que esta libertad vuestra, ustedes son libres, pueden comer, no pecan, tienen la conciencia fuerte. Miren que esa libertad no venga a ser tropezadero para los débiles. Cuídenlos, son niños en Cristo, es lo que le pide Pablo. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, que eres el fuerte, sentado a la mesa, y miren lo escandaloso del ejemplo que pone Pablo, y te ves sentado, un ejemplo, en un lugar, en un templo de ídolos, eso no hay, no pecas, pero la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo, ¿qué va a pasar? Se va a perder el hermano débil porque en Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, concluye Pablo, si la comida le es a mi hermano, al hermano débil, ocasión de caer, pues yo no voy a comer carne jamás. Oído, ese jamás no es un absoluto, sino jamás delante de él, porque más adelante en el capítulo 10 dice que pueden comer, pero sin comentar ni preguntar nada por motivos de conciencia. Leámoslo en esta versión, traducción en lenguaje actual, desde el verso 9 hasta el verso 13. Sin embargo, aunque tengamos derecho a comer de todo, debemos tener cuidado de no causarles problemas a los miembros de la iglesia que todavía no están debidamente instruidos. Supongamos que uno de ustedes va a comer a un lugar donde se adora a los ídolos y que lo ve algún miembro de la iglesia que todavía cree que los ídolos tienen vida. Entonces, aunque bien sabemos que los ídolos no tienen vida, aquel miembro de la iglesia va a pensar que está bien adorar ídolos y dejará de creer en Cristo, quien murió por él. Cuando le hacemos daño a los miembros de la iglesia, ¿pero cuáles? Los que no saben distinguir entre lo bueno y lo malo, los débiles, también le hacemos daño a Cristo. Por eso yo jamás voy a comer algo si por comerlo hago que un miembro de la iglesia peque. Mis hermanos, la enseñanza de Pablo es que los fuertes debemos considerar a los débiles y no hacer las cosas aunque tengamos libertad para hacerlas. No hay que hacerle tropiezo a los débiles, pero los débiles, como veremos más adelante, no se pueden quedar débiles toda la vida. Ellos tienen que aprender
madurar y crecer en Cristo para que no anden juzgando y también causando molestias dentro del cuerpo de Cristo, afectando la unidad de los creyentes. Hasta aquí esta exposición sobre Primera de Corintios 8. Esta es nuestra tercera parte. Gracias por la atención que me prestaron. Que el Señor les bendiga y les fortalezca.